La agroindustria, un modelo a seguir en el Perú. Esa es la pregunta que en los siguientes minutos vamos a intentar absolver, responder con la participación del reconocido sociólogo peruano Fernando Eguren López, actual director de la revista Debate Agrario, amigos oyentes del programa. Entonces, vamos inmediatamente a dar la bienvenida al sociólogo Fernando Eguren López, reitero, director de la revista Debate Agrario. Sociólogo Fernando Eguren, muy buenos días, bienvenido a Radio Sin Patrones. Muy buenos días, gracias por la invitación. Sociólogo Fernando Eguren, la pregunta que vamos a intentar responder es la siguiente: ¿la agroindustria un modelo a seguir en el Perú? Evidentemente se trata de una pregunta sumamente interesante y a manera de introducción, ¿qué podríamos decir respecto a este tema de la agroindustria, sociólogo Fernando Eguren? Bueno, efectivamente es un tema muy actual por varias razones. Una, evidentemente en el caso del Perú, porque la agroindustria, como está implícita en la pregunta, en agroindustria se presenta en el Perú como un modelo a seguir, es decir, como la solución al problema de la modernización del agro, la solución al problema de los bajos ingresos, la solución en términos de ingresos de divisas, en términos de la introducción de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la agroindustria es un modelo importado, ¿no? Es la demanda externa la que va generando que los países que tienen condiciones naturales, sociales y económicas para producir para la exportación comienzan a alinearse a este mercado internacional, no a las necesidades internas de los países productores, sino a los países que están interesados en importar, que son los países, generalmente los países más ricos del mundo, del hemisferio norte y algunos más. ¿Y este modelo de dónde se importa, sociólogo Fernando Eguren? Bueno, esto ya data, digamos, el tipo de agroindustria que conocemos hoy día, data ya, sobre todo en Estados Unidos, que se inicia en la primera mitad del siglo pasado, con suficiente fuerza que ya en la década del 40 motivó algunas investigaciones sobre si la agroindustria era o no conveniente. La agroindustria, como usted sabe, está muy asociado a la gran propiedad, a la gran empresa, por varias razones, ¿no? Acá lo estamos viendo, la agroindustria exportadora está conducida por grandes empresas. En el caso de Estados Unidos, un antropólogo hizo un estudio que tuvo mucho impacto, en el que comparó dos pequeñas ciudades cercanas, una rodeada de agroindustrias, de grandes empresas agroindustriales, y la otra rodeada de pequeña y mediana propiedad. Y los resultados de su investigación fueron que en el centro poblado, que estaba rodeado por la pequeña y mediana agricultura, la sociedad era mucho más igualitaria, había mucho más diversidad económica, había mucho más instituciones, en fin, una serie de rasgos positivos de lo que carecía la otra ciudad rodeada por grandes agroindustrias. Esto ha tenido mucho impacto y este estudio ha sido retomado y realizado en diversas partes de los Estados Unidos, y que muestran, efectivamente, ratifican esos encuentros. O sea, los impactos de la agroindustria, sobre todo de la gran agroindustria, no solamente tienen que ver lo que ocurre al interior mismo de la empresa, sino tiene que ver cómo va determinando la sociedad que va creando alrededor suyo. Entonces, ese es un tema que tiene que entrar cuando uno discute la pregunta que usted ha planteado. Y no solamente lo que ocurre en el Perú, que hay una discusión que interesadamente se reduce a muy pocos factores. Por ejemplo, se dice, la agroindustria es el modelo que hay que seguir
porque es el que genera mayores divisas, es el que genera mayor empleo, es el que utiliza mejor el riego, es el que convierte el desierto en zonas verdes de cultivo, etcétera, etcétera. Bueno, cada una de estas afirmaciones también están sometidas, digamos, a discusión y a debate, pero y en el caso específico del Perú, así como de otros países, el desarrollo de la agroindustria ha sido muy apoyada por los gobiernos. Hay economistas, incluyendo economistas de los mejores en el Banco Mundial, por ejemplo, que han llegado a la conclusión que el éxito de las agroindustrias, en estudios que se refieren a diferentes países en el mundo, ¿no? Que el éxito de la agroindustria se debe muchísimo a que hay políticas que las favorecen, que si no hubiesen esas políticas no tendrían el éxito que tienen. En el caso del Perú, sabe usted que hay múltiples fuentes de apoyo, de subsidio. Tenemos el subsidio ya desde la misma construcción de las obras. Tiene muchas bondades y muchos privilegios legales, sociólogo Fernando Eguren. Así es, paga la mitad de los impuestos a la renta, los costos laborales son inferiores, compran las tierras, digamos, de cultivo que han sido puestas en producción gracias a las irrigaciones que son financiadas por el Estado. Estas tierras son vendidas por debajo del costo que ha costado convertirlas en cultivables. Y hay una cosa muy curiosa, porque al mismo tiempo que los empresarios o sus portavoces de esta agroindustria dicen que este es un gran éxito en el país, al mismo tiempo nos hacen recordar a cada momento que si les quitan los privilegios de los que no gozan las demás empresas, si les quitan esos privilegios no van a poder competir. Y la gran pregunta entonces es, entonces en condiciones normales estas empresas no son competitivas, no son lo que dicen que son, no son el éxito que dicen que son, porque son el éxito que tienen gracias a que tienen una serie de apoyos del Estado que, como sabemos, son recursos públicos que vienen de los contribuyentes como nosotros. Entonces, ese éxito hay que ponerlo, digamos, muy entre comillas, ¿no? Ahora, y ahí que los medios de comunicación creo que tienen que cumplir un papel muy importante. Porque siendo esto así, sin patrones. Sin embargo, existe no solamente entre los que toman las decisiones al nivel del Estado, sino en la misma opinión pública hay la sensación de que hay una convicción de que efectivamente la agroindustria exportadora es el gran éxito, es el camino que deben seguir los pequeños agricultores, etcétera, es la modalidad que debe orientar a las futuras irrigaciones, como el Emaje-Siguas, es decir, entregar las tierras no a pequeños y medianos agricultores o inversionistas, sino entregarlo a agricultores, digamos, así está planeado, incluso para el caso de Emaje-Siguas, ¿no? Así es. Claro, entonces... Al momento nadie discute eso. A eso voy. Señor Eguren. Discute porque hay una especie de convicción de que eso es lo mejor, ¿no? Así es. Y esa convicción se debe porque, digamos, los mismos empresarios, sus gremios y sus portavoces han logrado crear una narrativa muy bien construida, ¿no? Y que se basa en algunos de los pilares que ya he mencionado, ¿no? Es decir, que estamos conquistando mercados, que exportamos a decenas de países, que somos los primeros exportadores del mundo de tal cultivo, de las uvas y de las paltas y de los espárragos. Es decir, que somos todo un éxito, ese es por un lado. Por otro lado dicen, creamos los empleos, damos trabajo a centenares de miles de personas en condiciones mejores de los que no están en la agroindustria, cumplimos con la legislación laboral, etcétera, ¿no? Bueno, entonces... Además han llegado a decir que la economía peruana, bueno, se sostiene también en... Así es. El éxito de la agroindustria, y usted está explicando que eso evidentemente es una reverenda mentira. Si usted está señalando que
sin el apoyo de los gobiernos y sin los privilegios que le dan los gobiernos a estos empresarios no son nada, entonces eso es una mentira, señor Eguren. Claro, entonces, entonces, por otro lado, ya estará usted enterado que hace 2, 3 o 4 meses hubo un gran movimiento en los países europeos de agricultores que salieron a protestar. Así es. En España, en Alemania, en Francia, salieron a protestar porque el Estado, los gobiernos respectivos les estaban, digamos, reduciendo los apoyos que daban a esta agricultura, y también estaban protestando por el avance de la gran agroindustria en sus respectivos países. O sea, no es un fenómeno que ocurre en el Perú solamente. El año 2012, la FAO publicó un libro muy interesante que contiene estudios de 17 países de América Latina, incluyendo el Perú, en el que muestra cuál es el avance de esta gran agroindustria, que casi toda ella es exportadora. Entonces es un fenómeno mundial. Del gran capital, son grandes corporaciones que invierten en los países, o son grandes capitales nacionales o extranjeros. En el caso del Perú, el gran impulso ha sido básicamente de capitales nacionales, pero crecientemente van entrando inversiones extranjeras, comprando algunas empresas nacionales o comprando directamente tierras para hacer producción directamente, etcétera, ¿no? Ahora, en el panorama mundial, sin embargo, debido a estos problemas globales de extrema gravedad, como es el calentamiento global, la inseguridad alimentaria, el deterioro de los recursos naturales, de la tierra, del agua, la pérdida constante de biodiversidad, etcétera, comienza a ser ya un tema de agenda importante, de agenda internacional y en algunos países también nacional, si es que la agroindustria es una modalidad de crecimiento y de explotación agrícola que ayuda a enfrentar estos dilemas que les acabo de mencionar, estos desafíos, o al contrario, los agrava. Y hay un consenso creciente, por ejemplo, en instituciones como la FAO, como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, hay un consenso creciente que este tipo de agroindustria no es viable porque tiene muy graves consecuencias ambientales. No solamente porque contribuyen en muchos casos a la contaminación de las aguas o la producción de salinización, que es en el caso de la costa peruana, sino porque utilizan muchos insumos químicos, porque utilizan mucho petróleo, y como ustedes saben, el consumo de petróleo es la principal fuente de gases de efecto invernadero, que son los que crean el calentamiento global, ¿no? Que concentran mucha propiedad, profundizando las desigualdades sociales y las desigualdades económicas. Todo esto es súper evidente en el caso del Perú y de otros países. Que reducen la agrobiodiversidad porque se especializan en monocultivos, en fin. Entonces hay una serie de problemas que hacen que este tipo de explotación de la agricultura no sea viable en el mediano y en el largo plazo, porque contribuyen a todos estos grandes problemas que están amenazando a la humanidad, no son cualquier cosa, que están amenazando a la humanidad. Bueno, entonces, yo creo que es muy importante que esta narrativa a la cual me refería antes comience a ser, digamos, desmembrada, comience a ser criticada, pero no basta criticar esas narrativas, sino que hay que crear una nueva narrativa que esté mucho más orientada al desarrollo de una agricultura mucho más amigable a la naturaleza, una agricultura que ayude y potencie las posibilidades que tiene la pequeña y la mediana agricultura, que aproveche los conocimientos tradicionales al mismo tiempo que introduzca nuevos conocimientos de la ciencia más moderna, de la tecnología más moderna, que sepa aprovechar las particularidades de nuestra geografía, de nuestros climas, que como todos sabemos es muy variada, sin ¿no? patrones.
Y ese es el camino razonable, no solo para que esta agricultura se vuelva una agricultura sostenible, sino que ayude a combatir la pobreza y que construya mejores sociedades, no sociedades que profundizan las desigualdades, las distancias económicas, sociales y culturales entre aquellos que tienen mucho y aquellos que tienen muy poco. En el caso, por ejemplo, específico, ¿no? El caso de Arequipa, el caso de Majes Sihuas, debería ser, creo que lo es, no sé cuán intensa sea, el debate de cuál va a ser la modalidad de distribución de las tierras que va a haber en la segunda etapa, que se van a ganar en la segunda etapa. Yo recuerdo que cuando se hizo Majes Sihuas inicialmente, Majes Sihuas 1, digamos, esto fue, si no mal no recuerdo, en la época del gobierno militar, hubo muchas críticas, incluyendo críticas del Banco Mundial, que decía que la distribución de las nuevas tierras en áreas pequeñas de 5 hectáreas no iba a ser rentable, que eso iba a ser un fracaso, etcétera, etcétera, etcétera. Pues el tiempo le ha dado, ha demostrado el error de estas apreciaciones, que eran grandes prejuicios económicos revestidos aparentemente de cosas muy técnicas, porque el caso de Majes Sihuas, con todos los problemas que pueda tener, porque siempre tiene problemas en cualquier obra de este tipo, es considerada como un éxito, como lo fue también en el caso del Alto Piura, la irrigación de ya no me acuerdo qué cosa, de San Lorenzo, que también fue pequeña y mediana agricultura. Mire, esta discusión que estamos teniendo en este momento ya se tenía en la década del 20, cuando estaba el ingeniero Sutton, que era un ingeniero que fue contratado acá para el Perú, que fue el que ideó las grandes irrigaciones en el Perú, y se abrió un debate sobre si las nuevas tierras que se iban a ganar en la costa peruana si iban a ir a la pequeña y mediana agricultura o a la gran agricultura. Este señor Sutton, que valdría la pena difundir mejor quién es, porque realmente es un personaje notable, este señor Sutton siempre defendió que las grandes obras de irrigación, él ya había previsto Olmos, lo que hoy día es Chaiboche, que ya eso lo había, lo que es el Alto Piura, y eso ya lo había él concebido, había hecho bocetos ya de estas obras de irrigación, era para el desarrollo de la pequeña y mediana agricultura, y uno de los argumentos, además del argumento productivo, de que estas pequeña y mediana agricultura pueden ser muy productivas, si se les rodea, por supuesto, de la atención que normalmente un Estado debe ofrecer a sus productores. Esto debería ser, y los grandes terratenientes le hicieron una oposición tan grande que lograron meterlo a la cárcel con acusaciones falsas en 1930, cuando cayó Leguía. Hay una literatura muy interesante del pasado que sirve para el presente, para argumentar en el presente de por qué la opción de la gran propiedad no conviene socialmente, ambientalmente, culturalmente, económicamente, políticamente, no conviene por las repercusiones que tiene, y que más bien debe apoyarse a lo que es la pequeña y la mediana agricultura, que es lo que no se hace en el país. Entonces, el caso de Majes me parece que podría convertirse en un debate que dé la oportunidad para efectivamente discutir cuáles son las mejores opciones para la agricultura, no solo ya de Majes, sino en el país, y que se aireen temas que no se discuten en el país. En el país se ha dado por sentado que esta gran agroindustria exportadora es el modelo. No se discute, no se debate, no lo debate ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro, menos por supuesto el Congreso. No se debate en las universidades, en ninguna parte se debate, salvo en círculos muy pequeños que no tienen mucha influencia. Entonces, los medios de comunicación que llegan a miles de personas
creo que tienen un papel muy especial, como están haciendo ustedes en este momento, para sensibilizar a la población sobre la importancia de una discusión y que cuando se toma decisiones, cuando el Estado toma decisiones, estos sean las que más se acerque a beneficiar el bien común. Mire Sociólogo usted, Fernando Eguren, en el caso de Majes 2, evidentemente tiene usted absoluta razón, porque a estas alturas del partido que, bueno, se está debatiendo la posibilidad de la transferencia de Majes 2 al gobierno central, pero nadie discute lo que usted hace algunos instantes ha señalado, o sea, la naturaleza agroexportadora del proyecto Majes 2. No lo hace el gobernador regional, no lo hacen las autoridades locales de la región Arequipa, no lo hacen los colegios profesionales, no hay debate en las universidades, 4 o 5 universidades que tiene Arequipa, no hay debate ni en las mismas organizaciones políticas, ni de derecha ni de izquierda. Realmente es preocupante que nadie debata este tema y, como usted dice, el debate se reduce a pequeños círculos casi invisibilizados que hay en la macrosur del país. así es. Mire, yo no sé si usted ha tenido la posibilidad de acceder a un estudio que se hizo hace apenas un año o año y medio, por inquietud de Conveagro, cuando estaba todavía aquel Clímaco Cárdenas en la presidencia de Conveagro, mandó a hacer un estudio sobre precisamente Majes 1, para tratar de construir argumentos que pudiesen defender la opción de que Majes debería ser para la pequeña y mediana agricultura. Yo no sé si ustedes tienen el informe. Lo hizo, hasta donde recuerdo yo, Descosur, ahí que tiene oficinas ahí en Arequipa. Sería muy bueno que ustedes lo pidan y contribuyan a difundirlo, porque varios de los argumentos que yo he dado acá se encuentran ahí, pero aplicados a un estudio específico y concreto, que es el caso de Majes, ¿no? Y a toda la zona de Pedregal, etcétera, ¿no? Y sería, creo, muy bueno que ustedes, digamos, inicien un ciclo de discusiones, de debates, etcétera, que tenga como uno de los insumos este estudio que muestra, digamos, los aspectos positivos, también marca algunos aspectos problemáticos, ¿no? Pero básicamente los aspectos positivos de lo que es la Majes 1, y que además, al hacer un estudio sobre las cosas positivas que superan largamente a los problemas, pero de todas maneras hay que aprender también de los problemas. O sea que sería un debate, una discusión muy productiva, y ojalá que cambie el parecer de las decisiones del Estado, ¿no? Porque el Estado está, digamos, el conjunto del aparato estatal está convencido de lo que el Perú tiene que hacer en términos de agricultura, es grandes empresas modernas. ¿Qué importa que contaminen? ¿Qué importa que digamos, que reduzcan la biodiversidad? Como esos son costos que no asumen, ¿no? Esas cosas, patrones. los costos ambientales y todo no los asumen las empresas, es lo que se llaman externalidades negativas, que no las asumen, eso, los costos los asume la sociedad, usted, yo, nosotros absorbemos esos costos, ¿no? Entonces, Sociólogo Fernando Eguren, entonces también en el caso peruano la agroindustria está vinculada a la gran propiedad de las tierras agrícolas. ¿Y quiénes son las grandes empresas y los grandes propietarios de las tierras que tenemos en el país? Y además se hablaba de que a estas alturas del partido prácticamente tenemos monopolios en las tierras agrícolas en el país. Sí, mire, alguno de los grupos es relativamente fácil averiguar, no tanto, no siempre, digamos, el nombre de los propietarios, sino la razón, digamos, el nombre de las empresas, si uno va a la fuente de información que están en el propio Ministerio de Agricultura, a las cuales puede uno acceder por internet, que hay un sistema de información agraria, y este sistema de información agraria
pone todas las principales empresas según tipo de productos y grado de exportación, ¿no? Y como se puede ver, más o menos hay 10 o 15 empresas que en casi todos los productos son las que concentran la mayor, digamos, volúmenes de exportación, y el volumen de exportación y el valor de exportación es el mejor indicador para saber cuáles son pues las más importantes, ¿no? Sabemos de algunos, digamos, precisamente el Grupo Gloria es probablemente hoy por hoy el más grande terrateniente del Perú, Sin y uno de patrones. los más grandes terratenientes del mundo, dicho sea de paso. Yo estuve averiguando cuál era la propiedad agraria más grande de los Estados Unidos, y la propiedad más grande de los Estados tiene alrededor de 100.000 hectáreas, que es lo que tiene el Grupo Gloria, ¿no? Sobre todo en el norte. Ya. Sobre todo en el norte, ¿no? Y entonces no es posible en un país en la que tenemos más o menos 12 millones de familias casi minifundistas, no es posible que se hagan grandes obras de irrigación con recursos del Estado, o sea, de los contribuyentes, y que estos, a través de mecanismos que excluyen a los pequeños y medianos agricultores. Porque usted sabe, por ejemplo, en el caso de Olmos, establecieron un mínimo de los módulos para llevarlos a la venta, creo recordar de 200 hectáreas, era el mínimo, con un precio base de alrededor de $4.200, y con un compromiso del comprador de una cantidad similar de inversión que debería realizar en los 2 o 3 primeros años, ¿no? Bueno, si usted toma en cuenta y multiplica 200 hectáreas por $4.000 y pico, es el costo de la tierra, más el compromiso de $4.000 de inversión, comprenderá que solamente pueden acceder a eso no los inversionistas de la región, que no tienen tanto dinero para hacer esas grandes inversiones, sino son las grandes corporaciones que andan flotando por todas partes, nacionales y extranjeras. Son los únicos que tienen capacidad. Y entonces es en las reglas de juego que establece el propio, digamos, el gobierno regional o quien sea, que es el que determina en cuáles son los módulos que se van a vender 200 hectáreas. Creo que en el caso de Majes incluso se habla de 200 hectáreas acumulables. En el caso de Olmos se ganaron 37.000 hectáreas, y tan solo el Grupo Gloria compró, si mal no recuerdo, alrededor de 18.000 hectáreas, ¿no? 18.000, imagínate, 18.000 hectáreas con acceso a agua. Es una locura. Prácticamente la mitad. Claro, no, es un poco más de la mitad. Y si esta lógica agroexportadora, sociólogo Fernando Eguren, se impone en el caso de Majes Iguas 2, ¿no sería absolutamente nada raro que los Rodríguez Banda, propietarios del Grupo Gloria, bueno, también sean propietarios de extensas o de miles de hectáreas de las 38.000 que está proyectada para Majes Iguas 2? Claro, y si no es él, será otra corporación grande también, ¿no? Entonces, entonces por eso, pero sobre todo en el caso de Majes, sobre todo para el desarrollo regional de Arequipa, y también tomando consideraciones ambientales, de justicia social, etcétera, etcétera, por eso debe desarrollarse un debate, pero un debate que no se agote en el tema más político, ideológico, que lo considere sí, pero que no se agote en eso, sino que muestre la potencialidad real, la viabilidad real de que la pequeña y la mediana agricultura pueden efectivamente hacer de Majes Iguas 2 no solamente un sitio de producción agraria, sino de construcción de sociedad y de irradiación de sus beneficios al conjunto de la región, ¿no? Sociólogo Fernando Eguren, evidentemente cuando nosotros escuchamos la palabra agroexportación, estamos hablando
de la exportación de miles de productos, de alimentos que se siembran en territorio peruano, hablando del caso peruano, para que vayan a ser exportados a otros países. Pero evidentemente este tema de la agroexportación inmediatamente está vinculado al tema de soberanía y seguridad alimentaria. Y evidentemente uno se pregunta, ¿no? O sea, si nosotros tenemos serios problemas en atender nuestras necesidades básicas de alimento en el Perú, o sea, ¿por qué necesariamente estamos privilegiando la agroexportación? ¿Y dónde está el concepto de soberanía alimentaria sobre todo y seguridad alimentaria? Sociólogo Fernando Eguren. Bueno, para comenzar, en el Perú no hay una estrategia alimentaria. No existe una estrategia de seguridad alimentaria. ¿Qué significa eso, sociólogo? Eso significa que la orientación de la agricultura depende de dos cosas. Depende, uno, de lo que ocurre en el exterior, de la demanda externa, ¿no es cierto? Y del interés también de los países, de otros países de exportar al Perú. Eso es juego de intereses, ¿no? Eso depende de esto. Y por otro lado, también que digamos que no hay ninguna prioridad en el caso del Perú sobre hacia dónde deben destinarse el uso de los recursos naturales, que son los recursos de la nación. Y desde el año 2008 más o menos, que hubo una crisis alimentaria mundial con la subida de precios, y con la más reciente crisis, motivada por varias razones, la pandemia, la guerra de Rusia-Ucrania, por el desorden de la economía internacional, el panorama futuro es muy complicado, el panorama futuro geopolítico de posible extensión de las guerras que están en curso, de nuevas guerras que va a trastocar toda la economía del mundo, etcétera, hace que los países que dependen mucho de importaciones de alimentos estén en una situación muy, muy complicada y que deben tener más que antes. Siempre han debido tener, pero ahora deben tener con mayor razón, deben tener mucho mejor definidas cuáles son sus estrategias para lograr su propia seguridad alimentaria. Y vuelve a tomar actualidad el concepto que usted ha mencionado de soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria no significa autarquía alimentaria, eso es un imposible. Uno no puede producir todo lo que produce. No es autarquía, no es cerrar las fronteras, nosotros no exportamos nada, no importamos nada, no es eso. La alimentaria es que el país tenga la autonomía para definir sus propios objetivos de desarrollo agrario y sus propios objetivos de cómo enfrentar el tema de la seguridad alimentaria y nutricional. No olvidemos el término nutricional, no se trata solamente de comer, sino de estar bien nutrido. Bueno, así es. Sí, entonces... Soberanía alimentaria no significa también, sociólogo Fernando Eguren, utilizar nuestras tierras agrícolas, producir alimento para los nuestros en primer lugar, y si es que sobra, como se dice en el lenguaje popular, tener la posibilidad de exportarlo. ¿Esa no debe ser la lógica? Mire, usted está casi letra a letra reproduciendo justamente, le mencionaba yo al inicio de estas discusiones, en la década del 20, etcétera. En 1929, esto está en internet, es muy interesante, en 1929 se realizó en el norte, en la costa norte, se realizó una inmensa y muy interesante, y creo que no se ha vuelto a realizar en la historia del Perú, reunión sobre cuál debería ser la agricultura en el país. Sin patrones. Y uno de los puntos principales, hubo varios puntos importantes, ¿no? Uno fue efectivamente la cuestión de las irrigaciones, pero otro punto fue exportar o no exportar. Y el debate era si es que lo que debería orientar es que se exporta lo que ya el excedente una vez que uno tiene ya garantizada la seguridad alimentaria interna. Entonces, el tema no es tanto si se exporta o no se exporta, sino en qué condiciones se puede y se debe exportar, y en qué condiciones estas decisiones deben someterse a las necesidades internas, a las necesidades domésticas, ¿no? ¿Sabe cuál es uno de los problemas graves y complicados? Es que la alimentación, los productos alimenticios han dejado de ser
bienes para satisfacer la principal de las necesidades, porque, mire, la alimentación es es la necesidad principal. Si no comemos, nos morimos, ¿no? Sin patrones. Incluso podemos pasarnos sin vivienda, etcétera, pero no podemos pasarnos sin comer. Bueno, es que la alimentación, la economía de la alimentación se ha convertido en un asunto de hacer negocio. Entonces, se invierte en los cultivos que dan más rentabilidad, no en las que son más necesarias para satisfacer las necesidades de la población, o para y con las formas de agricultura para que digamos no haya deterioro de los recursos. No, ese no es el criterio, lamentablemente. La inversión es yo invierto donde tengo más rentabilidad. Eso ha llevado, y esto es una cosa increíble, eso ha llevado que en el caso, por ejemplo, de Argentina, más de la mitad del área que tiene Argentina, que es un país que tiene como 40 millones de hectáreas, si no me equivoco, de tierras de cultivo, más de la mitad se cultiva de soya. Así es. Lo cual es una locura. Y Brasil, otro tanto. Es una locura. Igual en el Brasil, Paraguay, igual ocurre en Bolivia. Sociólogo en Paraguay, Fernando en Bolivia y también en Uruguay. Así es. También en Uruguay, sí. Eso es una locura realmente, ¿no? Es una locura ambiental, es una locura económica, es una locura social, es un destructor de naturaleza, de los suelos, es contaminante, pero es business, es negocio, ¿no es cierto? Y el criterio es eso, es negocio. Entonces y esta es una de las cosas más difíciles de cambiar en la mentalidad de las personas, es que hay ciertos bienes que no pueden someterse solamente a la lógica de ser una mercancía. Pero para entender eso, sociólogo, y usted como cientista social seguramente lo entiende mejor, hay que tener como gobernantes a estadistas que entiendan de estos temas, y no a pobres diablos, disculpe que utilice el término, a estos pobres diablos que tenemos como gobernantes, que no entienden absolutamente nada de estos temas. Ay, sí, así pues, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? No, efectivamente, pero mire, en manos de ellos están estas decisiones, sociólogo. Pero de nuevo, fíjese de nuevo, estamos acercándonos a un periodo electoral, ¿no es cierto? Claro. Bueno, una de las cosas que hay que hacer es pelear, luchar para que lo que estamos conversando en este momento sea uno de los temas de agenda de política, para saber y obligar a las diferentes organizaciones políticas que quieren gobernar el país o que quieren gobernar la región a pronunciarse sobre estos temas, pero para pronunciarse por lo menos deben conocer estos temas, porque además hay una ignorancia increíble, ¿no es cierto? ¿Y por qué la izquierda no discute o no entiende estos temas, que debiera hacerlo como una postura alternativa a lo que tenemos actualmente? Ahí le voy a dar mi opinión personal, porque la izquierda tal como existe hoy día ya no es izquierda. No. Sí, en el país hay izquierdistas, hay personas izquierdistas, ¿no es cierto?, que están seguramente de acuerdo en muchas de las cosas con las que estamos conversando, pero las organizaciones que dicen de ser de izquierda, disculpe usted, no creo, yo no les daría la calificación de izquierda, porque incluso fíjense, cuando yo he estado revisando, cuando hubo las elecciones últimas, revisé todas las plataformas de gobierno de todos los partidos, ¿no?, que se presentaron. El tema alimentario es un tema ausente, no interesa. Y la representación de izquierda, de nuevo, yo no reconozco que sea de izquierda, no es mi izquierda, pero en fin, cediendo a las palabras que se usan, la representación de izquierda del Congreso, mire, la palabra alimentación, crisis alimentaria, creo que no aparece nunca apareció, no interesa. Por eso, yo creo que hay que anticipadamente, puesto que de este Congreso y de este Ejecutivo no podemos esperar lamentablemente nada positivo, yo creo que ya es tiempo de comenzar a prepararnos para el periodo electoral, para que haya discusión sobre los temas importantes del país que no se están discutiendo,
porque tampoco se está discutiendo el tema del cambio climático, ¿no es cierto? Eso tampoco, digamos, se discuten temas de clima cuando tenemos el fenómeno del Niño encima, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando hay una sequía, etcétera, etcétera. Pero fenómeno del Niño y sequías siempre ha habido, ¿no? Siempre es una cosa recurrente. Pero el cambio climático es una cosa diferente, es una cosa que está avanzando, es una cosa que va a tener impactos múltiples sobre toda la población, sobre la agricultura, sobre la disponibilidad de agua. El panorama futuro es muy, muy negro, muy oscuro, y no es que lo diga yo como un agorero. Miren, basta con leer la documentación de instituciones internacionales que son las que van siguiendo este caso y las que van proponiendo una serie de propuestas y alternativas, ¿no? Bueno, esos temas acá no se discuten. Por ejemplo, acá existe, por supuesto, el CEPLAN, ¿no es cierto?, que es la organización pública que está encargada de hacer la planificación hacia dónde debe orientarse la política pública en perspectiva. No se discute, o se discute de una manera, qué sé yo, 5 párrafos, ya está, ¿no es cierto? Entonces, las cabezas no están puestas en analizar los grandes desafíos que se presentan a toda la población, y menos a pensarlas en el mediano y largo plazo. ¿Qué va a pasar en el año 2050? ¿Cómo va a estar la situación alimentaria en el país el año 2050? ¿Cómo, con los horizontes que estamos posibles para el 2050, cómo hacemos desde hoy, asumimos y definimos políticas que nos ayuden a enfrentar la situación que digamos que la perspectiva nos sugiere que puede pasar en el futuro? No se discute, no se plantea. Entonces me parece que es urgente que en el caso de ustedes, que por el mismo título digamos sin patrones, etcétera, me parece que es un medio indicado para comenzar, digamos, a meter estos temas de manera más sistemática, no eventualmente, de vez en cuando, no, tiene que ser una cuestión sistemática, y estoy segurísimo que podrán encontrar en el mismo Arequipa suficientes personas, aunque quizá no hay, no las instituciones, pero personas dentro de instituciones que están muy preocupadas por estos temas y que se avendrían, digamos, a incorporarse a algún tipo de campaña para que estos temas sean considerados y tomados en cuenta por quienes deseen, estar en el gobierno de la región y del país, ¿no? Sociólogo Fernando Eguren, muchas gracias por la gentileza de atender el llamado de Radio Sin Patrones. Ha sido importante escucharlo, y evidentemente esta no será ni la primera ni la última vez. Esperemos seguir conversando en varias otras oportunidades. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a ustedes, buenos días.